estamos grabando la entrevista con el autor de Víctor, la novela que terminamos de leer la semana pasada. Primero, para la gente que va a tomar la grabación, como ha tomado el resto del taller de Víctor, no es novedad, pero bueno, Belén y Cristina, no sé si llegarán cuando terminemos de charlar con Gordillo. Bueno, ¿cómo te va, Antonio? Muy bien, muy Bueno, bien. muchas gracias por aceptar esta charla. Yo le digo entrevista, pero no es entrevista, sino es como tenemos la posibilidad de hablar con quien escribió Víctor, me parece, y vos podías, por suerte, me pareció interesante poder hacerlo. Para quienes no lo conocen, que puede ser que no haya tanta gente que no lo conozca, mínimamente, Antonio Gordillo es profesor de castellano y literatura. Lo digo así, que es el título viejo, ¿no, Antonio? Es un título que ya no existe más. Era el viejo plan, excelente plan, que tenía todas las literaturas separadas, tenía, no sé si 4 latines y 2 griegos, una cosa así, ¿no? Así, tal cual, sí, maravilloso programa. Excelente plan, que lamentablemente después lo cambiaron. Gordillo coordina talleres literarios y estoy leyendo la solapa del libro. Desde 2009, en su grupo fundado por él, el Grupo Madero, es tandilense, aunque siempre decimos lo mismo cada vez que tenemos la posibilidad de charlar públicamente, que ya a esta altura vivió más años en La Plata que en Tandil. Sí, tal cual. Tiene publicadas, las obras que tiene publicadas son Cuando no me ven, poesía en 2009, Después del agua, poesía y cuento 2014, Arrebatos y brevedades, poesía en 2018. Tiene la particularidad, qué lástima que los dejé lejos. No, mire usted. Está cerquita, si no lo tengo yo a mano, no se preocupe. Tiene la particularidad de tener Ahí está. Es más chiquitito, tiene, no sé qué medida es distinto, tiene una medida distinta. Sin cerrar los ojos, una gran novela de 2020, que yo no sé por qué no leímos esa, la verdad, porque bueno, Víctor me puede. Acá dice en la solapa que tengo de Víctor, dice, de próxima aparición, Navegar el caos, cuentos, pero acá está faltando el que tenés... sí, no está faltando. Que estás presentando Himnos. Ese es el que mutó el nombre. Navegar el caos, qué lindo, lindo título, no sabía. No, pero lo que pasa es que, bueno, ya que tenemos la posibilidad, lo chusmeamos esto para las chicas que hicieron el taller con vos. Venía cuando se publica Víctor, el proyecto de título era Navegar el caos, porque en algún momento, en alguna publicación, que si lo tuviera a mano la mostraría, pero no sé dónde está, de un librito de arteterapia, de un curso de escritura terapéutica que hacíamos en un curso más grande de arteterapia, había surgido esto de que la literatura era algo así como ese barco que permitía navegar los caos que va presentando la vida, ¿no? La realidad. Entonces, era el título para el libro de cuentos. Lo que pasa es que después, cuando llegó el momento de darle cuerpo a esos cuentos en una misma temática o en un hilo que los conectara, bueno, surgió Himnos porque tenía que ver con los sueños, pero claro. Es un título que me sigue gustando, bueno, forma parte igual de la introducción, eso sí. Es muy lindo. ¿Cuándo volvés a presentar la segunda edición de Himnos, Gordillo, que vi por ahí en las redes? Mirá, lo que hice fue, primero salió a la venta en formato virtual, como siempre, a través de Mercado Libre, que fue el impulso para hacer la venta del libro en la segunda edición, porque son ediciones, por supuesto, cortas las que hacemos los autores independientes. Pero tendría que buscar una fecha para poder volver mostrar esa segunda edición con gente, pero todavía, la verdad, no estaría previsto.
Te saco un segundo mejor dicho, no te saco porque todavía no entramos a la novela, Saque, saque. pero en algo que dijiste sobre navegar el caos, Sí, el título, que nunca fue, por lo menos por ahora, me acordé de algo que estaba charlando, hoy es jueves, ayer. Bueno, en mi programa estoy hace 2 meses con una columnista nueva en poesía. Ángela Maldonado, una gran poeta platense y gran persona. Y había dicho el mes pasado, no sé en qué contexto, no me acuerdo el del mes pasado, algo así como que ella no era de la idea, como ha escuchado varias veces, de que la literatura salva o sana. Creo que usó la palabra sana. Y pasó. Yo, como pienso totalmente lo contrario, y no iba a decirle en vivo y públicamente que no pensaba lo mismo, pasó. Y ayer me dice, vos sabés que estuve mirando la edición de la columna del mes pasado y me parece que no estoy tan segura de seguir pensando que la literatura no sana. Y trajo un libro de una escritora, de una poeta que vive en Capital, me anoté el nombre, capaz que la conoces, eh, Claudia Massín, no, no, no. que lástima no le saqué fotos. Bueno, después cuando vea el programa para editarlo, voy a hacer una captura de pantalla. Con no me acuerdo tampoco el título, una tapa con una mujer que desnuda, pero no se le veía el cuerpo por fuera, sino que se veía el cuerpo por dentro. Ajá, Una tapa muy, muy buena. Y hablaba de algo así como la poesía y la reparación. Y sí. entonces dijo, no, Ángela Maldonado decía, a mí me parece que fui demasiado extremista en la idea y me parece que, bueno, habría que pensarlo un poquito mejor, esta idea de si la literatura, ella hablando de literatura, es sana o no. Entonces, por eso quería arrancar por ahí con vos. ¿Vos qué pensás sobre Y eso? esta persona que vos mencionás es poeta, o sea, hace Es poeta, poesía. es Claro, poeta, bien, bien. Bueno, y muy buena poeta. es probable que esto lo digo desde una subjetividad muy, muy, muy extrema, que es probable que la poesía dé más permiso para las posturas extremistas y está muy bien, porque por ahí la poesía me resulta a mí más de latigazo o más de choque eléctrico, o más del impulso. El miércoles charlando ayer con el grupo, uno de los grupos del taller literario los miércoles, una de las integrantes, Claudia, hablaba mencionó esto de la poesía como un vómito, o sea, como un vómito poético. Se habla de la poesía como vómito, como masturbación, como descompostura, como tantas cosas, porque son momentos en general, un placer abrupto o una limpieza abrupta o algo que en general es probable que nazca por un impulso abrupto. Es probable porque estoy pensándolo y mientras lo pienso trataría de rectificarme incluso, porque me parece que la poesía es un poco eso, y de hecho nosotros estábamos mencionando antes de que empezaras a grabar a María Negroni, y María Negroni tiene una frase que si yo la encontrara sería mucho más rico leer su frase que parafrasearla mal, como seguramente lo haría, que dice, lo tengo marcadito porque lo utilicé justamente en el taller el miércoles que pasó, dice así, se escribe no para decir lo que sentimos o pensamos sobre algo, sino para llegar a saber lo que queremos decir. Por esto de que uno, cuando tiene el impulso, sobre todo poético, dice, bueno, quiero escribir esto, y cuando lo termina dice, no, claro, no era esto lo que estaba pensando, pero en definitiva era esto lo que yo necesitaba escribir. O sea, Claro. en ese sentido, el arte podría, y ya digo arte en general, podría tener un costado, quizá terapéutico es una palabra muy grande o muy chiquitita, las dos cosas a la vez, y eso también sería poesía. Eh, pero yo creo que existe la posibilidad de que alguien, como dijo Alfonsina Storni, escribo para no morir, es posible que salve la vida de esa manera, Claro. o es posible que no. Otras se mataron por todo lo que sintieron a través de la poesía, ¿no? Y podríamos sacar a Susana Teno ni a tantas más. Pero sería toda una posibilidad en la poesía, que sea sanadora, que no lo sea, que sea para divertirse, que sea para sufrir, que sea para escribir lo peor, lo más triste, pero también lo más maravilloso. No hace falta llegar al borde de la vida y no encontrar más borde. No, no. Se puede escribir también desde el amor y el Claro. sentimiento. Así que sí, podría ser
sumamente sanadora y podría no serlo en absoluto, podría ser hasta mortal, quizá. Sí. Bien, me gustó empezar con eso porque, bueno, me acordé un poco, Sí, entre nosotros creo que es más estimulante que lo que uno puede escribir, con todo respeto por lo mío, claro. Sí. por lo mío también. Mm. Antonio, ¿en qué año más o menos, si te acordás, no empezaste a escribir, Víctor, sino cuándo empezó a surgir en vos la idea de Víctor o la idea de esta novela, más o Eh, menos? yo no podría un momento temporal, puntual, o sea, un momento cronológico, pero sí cuál fue el disparador, el motivador. Estaba en ese Ujú, momento leyendo material sobre escritura de novelas, porque, bueno, los talleres, actividad que compartimos hace muchísimos años, eh, siempre estamos a la búsqueda de nuevos autores que hayan reflexionado y escrito sobre cómo escriben, cómo recomiendan escribir, qué caminos o qué luces arrojan sobre algunos tramos de ciertos caminos para la escritura. Y en algún momento empecé a encontrar esto de, bueno, cómo jugar la escritura con diferentes personas, los narradores, bueno, los probamos todos hasta la escuela secundaria, pero cómo poder hacer hablar a un personaje que esté dirigiéndose a un otro, o sea, fue como experimentar, porque la idea es, bueno, ustedes la han leído, Víctor está todo el tiempo contándole esta historia a alguien o a mm, unos cuantos alguienes, por decirlo de un modo así un poco gracioso. Esto de cómo un personaje podía estar contando una historia dirigiéndose a una segunda persona, a un voz, y jugar con eso. Eh, fue ese el disparador, ponerle que un año y medio o 2 años antes de la publicación, porque claro, primero el escribir un texto en el que uno está experimentando, porque eso es lo único que para mí tiene quizá un poco de valor, que hay en la novela Víctor, ¿no? Que hay un poco ujú. de búsqueda, de experimentación para que eso se transforme en algo que sea más o menos literatura, ¿no? Eh, pero partió de ahí, ponerle que un par de años antes buscando cómo poder jugar con esto de contar de una forma que no sea tan clásica o aburrida o repetida o lo que fuera, una historia que pasa a ser una anécdota, la historia que era a nivel secundario, o sea, desde ese punto de Sí. vista, era cómo Ujú. buscarle una vuelta, porque una de las preocupaciones, y yo creo que con vos le hemos charlado, porque lo que pasa es que charlamos tantas cosas, Valdés, que después no se olvida, eh, me parece que un texto ya empieza a poder tener un valorcito, un bañito de literatura, cuando lo que se está escribiendo muestra que hay una búsqueda, que hay un preocuparse por, como dice también María Negroni, correrse de la anécdota y empezar a Claro. jugar con el lenguaje. Y, Eso para mí ya justifica una mirada literaria, más allá de que la obra pueda ser buena o no. y aparte esta cuestión que, bueno, también lo hemos dicho mil veces, de que ya está todo escrito, ya antes lo dijeron todo. Escribir en el siglo XXI no es nada fácil porque tenemos una historia literaria universal demasiado pesada, en el buen sentido. Entonces, es intentar ver cómo decir lo que ya dijeron otros, de qué manera, para no caer en ese aburrimiento constante del narrador omnisciente que cuenta la historieta tal, que no es fácil, no es No, nada no. fácil. No, pero vos sabés que se me ocurren dos cosas con este comentario. Primero, citar a alguien que es valioso citar, porque el otro sería yo, que es David Lodge, un teórico, teórico, ¿sí?, de la literatura, que plantea que la elección del narrador es la elección crucial. O sea, Claro, de ahí sí. partimos para todo. O sea, si va a ser un niño que va a contar una historia que no termina de entender por su ingenuidad, si va a ser una persona, estoy pensando en un texto de la respiración cavernaria de Samantha Jolie, es una persona con Alzheimer o con demencia senil, que bueno, cuenta como puede, o se acuerda y repite, o si es una loca como la loca el rato del crimen de Pigli, o sea, y así podríamos recorrer, o Mm, los adioses de Onetti. La elección del narrador evidentemente ya le da el plus inicial, y no es poco lo que digo, plus inicial, a una historia, o sea, desde qué punto de vista nos lo va a contar, ¿no? Y lo otro, eso, perdóname, que me da un sí, poquito, tengo no, la no, sensación de que, porque esto traté de ponerlo en algún momento en un poema que está ahí escribiéndose, que sí, que todo fue dicho, todo fue escrito, pero esto porque sé que la gente que por ahí ha hecho el taller con vos, también es gente que por ahí escribe, que de todos modos el mundo necesita que uno lo ponga con las palabras de uno, porque claro. el mundo es una construcción subjetiva, en definitiva, y es necesario para nuestro mundo, el mundo que habita cada uno, cada una de nosotros, que sea dicho de la forma que uno necesita decirlo, aunque sea la misma que otra empleó, pero es un entorno tan distinto, el de cada uno y el de cada época,
está bueno escribirlo del modo de uno. ¿Vos pensás que hoy o en los últimos años lo más importante es de una novela el narrador más que la estructura, el tema? ¿Es el narrador? No, yo tomé eso citando a Está este bien, no, teórico, no, pero a David Rose. te pregunto a vos como escritor de cuentos y novelas y Sí, bueno, y poesía, pero en narrativa paseaste por los dos, sí, cuento sí, sí. y novela. Bueno, ¿pensás que es el narrador? Yo hoy tomaría una mirada un poquito más amplia, porque estoy citando a un autor que ya cita a Joyce, no, miento, que cita a Henry James. O sea, ya esto se viene mirando desde 1800, Sí, incluso 1900, mucho. ya se miró todo. Ahora, sí me gusta, me cierra mucho un pequeño fragmento de una entrevista de Inde Pomeraniec a María Negroni, que debe tener 2 meses la entrevista, 1 mes y pico, Ujú. donde Negroni dice, la literatura, es su postura, dice, la Sí, sí, literatura no es un texto para entretener, eso es texto para entretener. La literatura es el corrimiento de la anécdota al trabajo con la búsqueda en el lenguaje. Y ahí me bien. parece que se engloba todo, Mm, desde una escritora actual, no sé, desde una poesía de Verónica Vera Fischer o un cuento de Samantha Schweblin hasta un texto de Alfonsina Storni, uno de Lugones, uno de lo que venga, o sea, porque hasta podemos ir a las leyendas de los pueblos que habitaron esta tierra antes de la llegada de la conquista y decir, ah, bueno, le iban encontrando una vuelta a decirlo con tal o cual palabra, pareciera claro, ser esa búsqueda, el correrse de la historia y fijarse en cómo la escribo, en cómo uso el punto de la coma, la palabra, cómo rompo una palabra, cómo la pego con otra, ahí habría una mirada de lo que hoy sería, me estoy metiendo en el lenguaje poético. Es, por supuesto, subjetivo lo que digo, ¿eh? De ninguna manera ujú. podría uno decir una verdad absoluta, ojalá. Gordillo, ¿por qué el nombre de Víctor? ¿Este fue tu nombre desde el origen de la novela o lo fuiste encontrando después? Bueno, ahí ya no estaría sabiendo en qué momento apareció Víctor, el nombre, pero sí, de nuevo, como que la pregunta anterior, qué motivó a que apareciera ese nombre y que tiene que ver con en el libro de Víctor Frankl. Yo lo tengo acá Ahí porque está, muchas gracias. sabiendo la respuesta, Gracias. lo traje. El hombre en busca de sentido. El otro día, hace 2 días o 3, escuché, no sé quién me lo compartió, un reel donde Rolón cuenta, Sí, bueno, yo te lo mandé. claro, era irónico lo mío, sabía que Sí. me has matado vos. Ah, perdón. No, por favor, no se disculpe, no he roto nada. Esto de que este hombre entró a un campo de concentración metafóricamente, seguramente Claro, lo dice, ¿no? Con un libro entre sus ropas para seguir escribiéndolo. Por supuesto, el libro iba a desaparecer porque desnudado y revisado hasta en sus vísceras cuando entraba a un campo de concentración, pero ese libro siguió de tal manera en él que siguió procesándolo y escribiéndolo para poder arrojarlo al mundo cuando saliera de ese lugar. claro. Y el hecho de pensar que un ser humano resistió a un holocausto, a un encierro, a una tortura, a una desmoralización absoluta, gracias a una idea de un producto cultural, bueno, nos salva la vida a cualquiera. Eh, bueno, yo conocí el libro gracias a Víctor y a su autor, un libro que con una tapa Wow. muy sugestiva, muy genial. Yo recomiendo El hombre en busca de sentido de Víctor Frank, o Frank, o como se diga. Sí. Eh, ¿Y por qué el apellido Valor? Que es un apellido que en la novela aparece casi al final. Aunque la novela está dedicada a Víctor Valor, el lector entra sin saber quién es este Víctor Valor, porque Víctor Valor no tiene por qué ser el Víctor protagonista hasta que lo encontramos cuando se muestra el cuento que le entrega a la mamá. ¿Por ¿Sabes qué qué? Sí, Yendo para esto, lo primero que se me ocurre primero es que para mí fue muy gratificante poder dedicarle la obra al personaje, porque si bien todos escribimos con cosas personales y claro, cuando yo la leo me encuentro las cosas que se colaron, algunas tomándolas de modelos reales, otras no, eh, me pareció como muy dignificante para una obra, porque si seguimos la mirada que la teoría y la crítica literaria nos plantea hace ya muchas décadas, de que la obra realmente, o como decía Mario Vargas Llosa,
lo bueno de la obra es que se emancipe del autor, o sea, que se desprenda de él y que haga un camino. Me pareció que era dignificar a un personaje que a mí me dignificó también trabajar, porque es un poco, creo que con cada cosa que uno escribe o lee, le pasa un poco esto que decíamos hace un rato en palabras de María Negroni. O sea, termina de alguna manera haciendo un juego que se va a separar de uno y que va a tener una lectura diferente a la que uno tuvo al inicio. O sea, esto empezó como un juego de búsqueda de un recurso y terminó siendo una historia que me permitió a mí también, y ahí voy a tomar un poquito lo que dijiste de tu programa de radio, también purgar algunas cosas. No sé si fue necesario sanar en ese caso, pero sí cuando algo a uno le molesta y tiene que expurgarlo, tiene que hacer una catarsis. Bueno, hubo algunas cuestiones catárticas que estaba bueno colocar en el libro. Por supuesto, hechas a la manera que también describe Vargas Llosa, como un striptease al revés, o sea, sacar esa cosa desnuda y vestirla con otras cosas para no sacarla al mundo como algo tan íntimo. Pero ahí eso me gratificó mucho dedicarle a un personaje el nombre. Hoy pienso en la palabra valor y digo, y capaz que estuvo mucho, porque fue la forma de ponerle en el apellido aquello que ya en el nombre estaba como simbólico, o sea, darle ese valor al personaje que tiene esa vida. De hecho, vos sabés que un lector, que yo no sé si lo conociste, un lector español, el nieto de una prima, me dice en un momento, viendo la entrevista virtual, que la compartí con vos también, esto de que le encantó este juego de que estuviera dedicado a un personaje y que a su vez ese personaje mutara a otras obras, porque ahí la cito a María Valdés Cohen, que toma este personaje y se lo lleva a una novela. O sea, yo creo que eso muestra que uno se está dando todos los gustos también, al hacer este juego del arte, este juego de la escritura, que no importa que la tirada sea de 100 o que sea de 10.000, pasa por otro lado, y eso es lo que nos gratifica y nos permite estar charlando, ¿no? Yo el apellido Valor lo tomé no en el sentido que acabas de explicar, esta cuestión de darle valor al nombre. Yo lo tomé como un tipo valiente, un tipo que tiene este valor como principio básico de la vida, para poder enfrentar absolutamente a todos y todo, con una carga emocional que lleva, porque no sabe muy bien dónde está parado. Yo sí, exacto, bueno, sí. Es esto y la nombro de paso porque Victoria Bani, que es la ilustradora, la que hizo el dibujo, que en algún lado tengo la acuarela que se nos fue a vivir a Mar del Plata ahora, pero sigue trabajando con ediciones literarias, esto de mostrar a una persona, bueno, erguida, pero con un peso enorme en una mochila que le tiñe la vida, y le tiñe incluso, porque si abrimos la tapa completa, está mostrándole teñido de eso el futuro, pero enfrentándolo con el mayor valor posible, más allá de que la mochila lo encorva un poco, ¿no? Es muy impresionante cuando un artista me dice, me gustaría una tapa para esto, contame un poquito de la historia. Le contás y decís, bueno, y andame mandando la obra. Y cuando le mandan la obra, te mandas y dices, pero vos ya entendiste todo, no la leas, no tengas tiempo. Claro. Es esto. Es un poco eso, claro, sí. La palabra valor me muestra una persona como que se mantiene en pie a pesar de que están cayendo piedras enormes. Exactamente. Me resultó. Técnicamente, Víctor es una novela de aprendizaje, pero, y esto te lo quiero preguntar porque es una apreciación mía, no sé las chicas qué es lo que vieron. Bueno, novela de aprendizaje en el sentido de que un personaje, generalmente el protagonista, en el transcurrir del tiempo que se cuenta en una novela, crece, a mí usar la palabra madurar me molesta un poco, tiene un crecimiento interior muy importante. Sintetizando demasiado el concepto de literatura de aprendizaje. Yo veo más un crecimiento, y lo charlábamos el otro día con una de las chicas, con Belén. Yo veo más un crecimiento en, ahí se me fue el nombre de la mamá de Tamara, y en su amiga Estela. Yo creo que en ellas dos hay un crecimiento, sobre todo en Estela. Yo no sé si fue a propósito o qué, pero es un personaje que aparece al principio como, yo te diría, una adolescente común, pero más tonta que el común de las adolescentes. Y la ves a lo largo de la novela hacia el final como diciendo,
cómo creció esta mujer, Mm. porque ya se convierten en mujer ambas, ella y Tamara, y yo veo en ellas un gran cambio, un gran crecimiento. Víctor en ese sentido se mantiene, desde mi lectura, por eso Sí, sí. es más que nada pregunta, se mantiene como más homogéneo su madurez, bueno, no tuve que usar la palabra, la manera de enfrentar la vida, esta terapia que hace, que lo está sacando del pozo, o mejor dicho, está haciendo que esa contratapa cada vez tenga menos volumen, eh, y yo lo veo a él como más plantado, Sí. que por momentos con las chicas veíamos que es un personaje adolescente, 16, 17 años, pero con una postura muy adulta por momentos, hasta en demasía, esa Mm. adultez mostrada. Eh, ¿Para vos hay un crecimiento de Víctor también? ¿O el crecimiento de Tamara y de Estela, por lo menos desde lo que vimos nosotras, es el más evidente? Lo que hayan visto está fenómeno, primero, Sí, no, sí, por esta libertad, digo, de desde la ya. actividad del lector, eso no se Sí. discute en absoluto. Después me quedé pensando, antes de entrar a este crecimiento, evolución o cambio o lo que fuera del personaje, es cuando vos hablaste digamos, del tipo de novela de aprendizaje, Mm. primero a mí, cuando me puse a escribir y cuando avanzaba, no se me pasó por la cabeza pensar, voy a trabajar con una novela de, bueno, me parece bueno mencionar esto porque a mí me pasó en el verano, la cité justo a María Negroni porque tomo un seminario, unas clases magistrales, fueron 3 en el verano, creo, de María Negroni, y en un momento éramos 150 alumnos, ella elegía uno para que interviniese, yo decía, a mí, no me tocó, y en un momento elige una de las asistentes virtuales, pues estaba en Alemania, y ella, y no yo, ojalá, y dice en un momento, bueno, yo estoy tratando de escribir una poesía, dijo, no, muchacha, le dijo, vos ponete a escribir, después fíjate a ver para dónde va. Ojalá que sea poesía si vos querés eso, pero no te pongas el corsé o el límite del género. Estamos hablando de una autora, de una poeta que rompe constantemente los géneros porque es su objetivo, ¿no? Por eso quizás su postura. Uno puede necesitar ese camino de género. Pero terminó de esta manera, pero no fue, digamos, planteado como objetivo. Y después, en cuanto a la evolución de los personajes, esta quizá tiene que ver, sí, coincide un poco con lo que decís, yo vería, hasta podría decir que todos los personajes menos Víctor podrían mostrar ciertos cambios. Pobre Teresa no le quedó otra que chocarse paredes, o a su marido y a su amigo, o al primo de Tamara. Bueno, creo que todos se comieron algunas paredes, dicho de una forma un poco grosera, pero Víctor me da la sensación, primero que Víctor tiene como base muchos modelos. Eh, Muchos de sus modelos fueron alumnos míos. Dentro de cada grupo aparece uno o 5 o varios de estos alumnos que uno dice, oh, qué lindo tener estos alumnos, que tienen 15, 16, pero tienen 40, me mintieron, tienen cuerpo de 17, pero son un tipo, una mina de 40 años y me mienten, no es eso. Gente muy cercana que me mostró que la juventud es maravillosa cuando está bien acompañada. Claro, después los docentes a veces fallamos y no acompañamos, no estamos a la altura de la fuerza de esa juventud. Y en eso quizás haya grandes fallas de lo que tenemos en nuestro país. Pero al margen de eso, Víctor para mí es el personaje ideal porque mira la vida de un adolescente que tiene unas cuantas cosas claras. Además se metió con la terapia, o sea, doble valor yendo a su objetivo que tiene el personaje. Porque además no yéndome del apellido, alguna vez charlábamos con una amiga psicóloga, creo que vos la conociste, Diana, eh, Diana Lozano, ella me decía, tengo el apellido justo porque un paciente viene porque yo lo sano, o sea, parece un chiste, pero ella iba a una psicóloga que tenía como apellido Torres, dice, porque yo la veo como una persona enorme, claro, voy a que una torre me ayude a sostener. ¿Cómo los apellidos a veces tienen, Sí, o los nombres o los que, nombres? que te determinan. Sí, totalmente. Porque además existe una lectura desde el psicoanálisis de que cuando uno le coloca el nombre a algo, a alguien, un hijo, una mascota, lo que fuera, pone un ideal. Bueno, vos mostraste la tapa de este libro, ¿no? Autor, padre, abuelo, bisabuelo, todos con el mismo nombre y apellido, no podemos salir de este nombre. Creo que Víctor tiene esto. Víctor es el que dijo, bueno, yo me siento y le voy a ayudar a este pobre tipo Antonio a que escriba esta historia. Pero tranquilo,
yo te voy a ir tirando esas cartas que voy a ir escribiendo a cada uno de estos diálogos que tuve. Entonces, es un poco el observador y ya tuvo que tener una masticada de esa vida para poder dialogarla con el resto. Y está en un lugar en que yo creo que están, si quieren, el lugar en el que están todos los adolescentes que van apareciendo en la vida, en la historia de la humanidad. Todos están en el lugar correcto para poder decir, bueno, esto papá, mamá, abuelo, bisabuelo, ya la cortamos acá, ya el mundo va cambiando. Lástima que estamos los adultos que reproducimos y no dejamos que el cambio se dé de un modo quizá más saludable, ¿no? Porque también reproducimos lo horroroso que reciben los adolescentes. Pero creo que por eso todos los demás pueden mostrar un poco una evolución, una madurez, un crecimiento, como queramos decir de Víctor. Yo siento que está en el momento en que una madurez de esa generación permite mirar otras cosas. Y además sí viene de la mano en que por ahí está esta lectura de, bueno, mirar el costado de qué pasa con el cambio en las mujeres, pero qué pasa también con los hombres que se enfrentan con, en este momento, porque esto va pasando, esto es el eterno retorno de Nietzsche, no queda otro péndulo que va y viene. El péndulo ahora está del lado femenino, por suerte, y también, como una vez escuché a una profe decir, pobres los tipos hoy, que tienen que ver que se les destruye la hegemonía y tienen que es un poco lo que le pasa a Jorge también. Pero por eso también puede haber un poquitito más de fortaleza evolutiva en los personajes femeninos. Aunque bien podría hoy escribirse una historia sobre este Jorge que se ha deconstruido en términos contemporáneos y mira el mundo de otra manera, porque aparte no le ha quedado otra, por suerte, porque siempre que no nos quede otra es la forma de crecer también, ¿no? Como también veíamos, sí, la semana pasada, porque fue el momento de la lectura de la última parte de la novela, y veíamos, en un momento, creo que fui yo que le dije, pobre tipo por Jorge, porque al principio medio como que no es un personaje que te atrae, que te atrapa, no me pasó a mí, pero llegando al final, yo creo que es la tercera vez que leo la novela, es la primera vez que me pasa, llegando al final decís, claro, pobre chico, él está cargando con toda una historia, no del papá ni del abuelo, una historia de la humanidad, del macho que tiene que demostrar que lo es. Y pobrecito que se enfrenta a la persona que ama, evidentemente, o amó, o quiso, no ir tan al extremo por ahí, que no sabe muy bien qué hacer ahora con lo que se está enterando, con lo que le está tirando Tamara sobre la mesa, y vos me violaste. Yo te dije que no, y vos no paraste. Y como él, primero medio negándose y después como dándose cuenta y aceptándolo, ahí yo creo que va a haber un cambio. Yo en Jorge no vi un cambio acá, en la novela. A mí me parece que va a haber un cambio a futuro. En la continuación de Víctor, sí, si la tuviera. Porque Jorge le hace un clic importante estar sentado con Tamara y escuchar de su mujer, me violaste. Es tan fuerte como verlo cuando lo escucha Víctor en la conversación telefónica de Tamara y Estela. Sí, lo que pasa también es que esto, alguna vez charlándolo con otra alumna tuya, con Ana, que me decía qué interesante el plantear esto, de la posibilidad de que se defienda el costado masculino también. Digo, de que el personaje, quiera defender. Sí, sí, sí. No es que yo defienda, por supuesto, la violencia de ninguno de los dos lados, ¿eh? No. Ya Alfonsina Storni dejó en un relato periodista, en un texto periodístico de 1916-17, esto de dejémonos de embromar con feminismo, machismo, hay que luchar por los derechos de todo el mundo, de cada ser humano. Exactamente. Y vayamos por campos diferentes, es que no aprendimos nada. Y pasaron 100 años y seguimos evolucionando de a poquito, ¿no? Por supuesto que puede llevar muchos siglos más, pero hace poquito apareció un caso que dije, pucha, es complicado que sea real, que salga esto de la ficción, porque hay un momento en que uno dice, pero hay tanta, siento yo, ¿no? Tanta manipulación de la mirada de Teresa, de la mirada de Celeste, de la mirada de Kat, de la mirada que uno dice, bueno, pero estos pibes fueron, ¿qué? Víctimas de un momento histórico, los dos, porque uno que tiene que, metele, el otro que claro. No, vos tenés que, pero dale un poquito, pero no le des mucho, pero fíjate que
porque no sé si lo voy a citar sin tenerlo muy masticado, sin estar muy informado, pero el caso de creo que un médico que termina en la cárcel porque lo denuncia por abuso a su hijo, y el hijo siendo grande asume que fue manipulado por la madre. Digo, pero este hombre estuvo en la cárcel porque un niño, joven, adolescente, no sé qué edad tenía el pibe, terminó manipulado por una madre que quería vengarse de su padre. O sea, eh, es terrible lo que puede llegar lo que pasa siempre por la manipulación ideológica, sexista, política, económica, la que fuera. Y mi intención fue no dejar claridad acerca de si realmente hubo o no un apurar al otro. No sé si lo hubo o no, yo no lo tengo claro y no quiero tenerlo en la novela Víctor, pero sí dejar alerta a esto de, che, cuidado donde nos metemos, porque en algún momento me pasó que una persona cercana me dijera, che, descubrí en terapia que fui abusada, y después pasaron un año y medio y decían, no, vos sabés que fue un fantasma que se me carga, pero si hubiéramos denunciado en ese momento a alguien, ¿qué onda? O sea, ¿cómo tener cuidado porque la vida evidentemente no es solo racional, la vida también es pasional, y en Sí, esta pulsión pasional inconsciente, bueno, primero, muchachos, los que son terapeutas, tengamos cuidado por dónde llevamos al paciente, pero segundo, paciente, hacete cargo de lo que hace con tu vida y con la vida de los demás. Y en eso me parece que hay algo que a mí me gustaría tener mirado en la novela. ¿Qué pasa cuando la realidad, sobre todo, porque lo menciona Víctor, mediática, medios de comunicación, tiran y que lo demás explote? Y somos a veces víctimas de eso. Por suerte lo somos, ¿no? Porque peor es ser víctima de una dictadura. Pero bueno, yo lo miraría con cuidado, con mucho cuidado. sí, pero retomando algo que dijiste hace un rato, eh, durante mucho tiempo, durante 2000 años, este, de la era cristiana, si no tendríamos que ir más para atrás, eh, fue el hombre el que tenía el poder absoluto de hacer lo que quisiera. No está, desde mi mirada, sin ser feminista ni lo quiero ser, eh, no está mal que nos crucemos a la vereda de enfrente. No, Bueno, claro. por más de 2000 años tuvieron los hombres, casi digo ustedes, mira qué acto fallido. Porque sí, estaría mal usado el ustedes y nosotros. Sí, Eh, ahora le está tocando a la mujer. En algún momento, y creo que esto también lo charlamos, me parece, en algún momento las dos paredes van a encontrar un punto medio en el que si sos hombre o mujer, da lo mismo, y es defender los derechos de la persona, no me sí. importa. No me importa quién levantó la mano contra quién. Alguien levantó la mano. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Sí. Y otra cosa que vimos bastante, eh, este tiempo que tuvo que pasar entre esa relación sexual y el presente de la novela, el tiempo que tuvo que pasar para que a Tamara se le acomodara un poco la situación y pudiera a la distancia eh, poder hablarlo. Y esto está bueno que esté mostrado en una novela, que también es el tiempo que generalmente, o a veces mucho más, algunas mujeres necesitan para decir, sí, a mí me abusaron. Y eso me pareció interesante que esté planteado en la novela. Más allá de lo que el autor piense si fue o no fue una violación, eh, por lo menos hubo un arrepentimiento a último momento por parte de la nena, desde mi lectura. Sí, 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 sí. Pidió no, y no fue un no. Eh, yo entiendo a Víctor esa manera de pensar, su postura ideológica, me encanta, lo sabes, pero por momentos no se le escapa demasiado un nivel hasta lingüístico en lo discursivo. Vos lo ves un tipo de 50, bueno, sí, lo dijiste hace un rato, un tipo por ahí de 40, 50 años, pero con una postura y una cultura alucinante para la edad que tiene. ¿La Sí. exageración fue pensada? Mira, para empezar, esto es ficción, claro, ese es un personaje. Ah, estamos Pero, hablando pero, ¿por qué lo aclaro? Porque yo no estoy seguro, pero yo creo, como nosotros compartimos varios lugares laborales, yo tengo, no lo voy a nombrar por una cuestión de respeto, pero yo creo que compartimos ese alumno. Sería el año 2000 o 2001, yo estaba en la escuela que los dos compartimos, una escuela que en ese momento socialmente era difícil, había una población muy difícil,
donde pasaban cosas complicadas, donde había realidades sociales de muchísima vulnerabilidad y de vulneración, alumnos vulnerados, padres vulnerados, o sea, alcoholismo, violencia, asesinatos, de todo lo que se nos ocurra, suicidios, pasamos de todo ahí adentro. Y un día, yo llevaba poco tiempo en ese lugar y se acerca un joven que hoy es periodista de radio, por eso te tiro el dato, no por si vos lo casás, pero se levanta y me dice algo así, no podría reproducirlo igual porque hace 25 años, y me dice, disculpe, profesor, si no es molestia, ¿podría yo interrumpir un momento su clase para indagarle acerca de una cuestión que me está preocupando en cuanto al tema que estamos desarrollando? Y yo dije, a ver, a mí me pasó algo o yo estoy escuchando a alguien que habla de un modo que no condice con esta realidad. O sea, me parece como muy interesante pensar esos momentos en que algo se plantea como distinto a lo que uno cree que es esa realidad, porque yo escuché a muchos colegas nuestros, ¿cómo decirlo sin ser grosero? Gente deleznable, detestable, censurable, que decía, ¿qué te calentaba por estos negros? Estás haciendo alereto si nunca van a llegar a... O sea, encima con esa cosa como de costado, Claro, ¿qué te calentaba sí. por estos negros? Muchas de esas personas hoy son agentes culturales de nuestra ciudad. Y mirar en ese montón de negros, como decían ellos, la luz y el brillo de cada alumno, por supuesto, hizo que vos y yo estacionáramos autos en la puerta y hasta nos cambiaran la rueda cuando se nos pinchaba mientras nosotros le daban un ladrillazo, ¿no? Otra gente. Eso, por supuesto, que nos jerarquiza como seres humanos. Creo que es lo único que me he llevado, lo único que me llevaré siempre, además no me importa. Pero siempre buscar esa diferencia y buscar que cada uno de esos pibes, de esos negros, como dijeron muchos, tenían esto adentro, tienen esto adentro siempre, poder ser distintos si se da lugar, claro, si se los ahoga para que no salgan de ahí, nunca. Muchos tuvieron la fuerza de conservar eso, y los agarramos como pichones, muchos de nosotros, decir, no, vení, contame cómo es que hablas así, enseñame un poco de esa sintaxis, pero sí, yo creo que siempre hay, me quedo siempre alarmantemente sorprendido de que dentro de cada ambiente haya gente que uno diga, la pucha, ¿cómo me hubiera gustado ser como ellos cuando tuve 14, 15, 18, 20, 30, 35, 40 o ojalá sea como ellos cuando tenga 70? Eso me impulsa a seguir vivo, a seguir con ganas. Creo que hay muchísimos, Víctor, muchísimos. No le damos lugar, claro, obvio, no nos conviene a los docentes. Me sacaste la palabra de la boca. No conviene gente que piense. No, pero aparte, María, no nos conviene a los docentes porque quedamos en falta. No, bueno, sí. Hay que hay que tener agallas para ser docente, ¿eh? Y después de 30 años en la profesión, digo, bueno, hoy por ahí la podría pelear diciendo que más o menos me siento un poquito en condiciones de serlo, pero hay que tener la cabeza muy agachada para ser docente, es decir, voy a hacer lo que pueda con lo que tengo, pero voy a poner lo mejor del mundo. Y hay mucha soberbia, entonces la soberbia mata la juventud y la ha matado durante décadas. Yo te lo dije cuando leí la novela en el libro, creo que hasta te lo pregunté, yo no me acuerdo si fue una entrevista que tuvimos también para después subirla a YouTube o en la radio, la verdad que no me acuerdo, pero me vuelve a llamar la atención el cuento de Víctor unas 30 páginas antes del final. Está bien que después lo retomas porque fue el cuento que él entrega a Tamara, a la mamá, para el Día de la Madre, creo que fue, para un cumpleaños, no me acuerdo bien. Que yo lo primero que sentí, te lo comenté, es ¿por qué el resumen de la novela faltando 30 páginas para terminarla? Una historia de amor, encima es el título del cuento. ¿Lo estás buscando? Lo estoy mirando en este momento, sí. 132. Sí. Si tenemos la misma versión. Totalmente. Digo, porque yo en esta última lectura intenté pensar, claro, lo pone ahí porque después lo va a retomar Víctor con Tamara, diciendo, o Tamara, mejor dicho, como que toma el guante que le tira a Víctor a darle el cuento, es decir, me ayudaste a poder hablarlo con vos. Cuando lee el cuento, cuando lee su propia historia. ¿Está pensado a propósito el cuento en ese lugar de la novela? ¿Surgió como surgen las cosas generalmente? Porque sí. La primera respuesta es no sé.
Bien, es la que Lo corresponde. que te digo no sé, porque yo no sé qué te respondí en aquel momento, no lo sé tampoco. Yo sé que Yo no me acuerdo, así que me puedes mentir tranquilamente. no, pero mirá que hay que resistir los documentos, hay que resistir el archivo, ¿eh? Después me voy a fijar. Claro, igual también la voy a citar a Mercedes Sosa, cambia, todo cambia, y uno tiene derecho a cambiar y punto. O sea, si lo dije Mercedes Sosa, yo lo tomo también. Y si lo cantó ella, no sé qué le escribió. Yo recuerdo en este momento, porque muchas cosas me las he olvidado, obviamente, que la elección de cómo cruzar estos soliloquios o estas palabras de Víctor con el resto de la historia fue un trabajo, ahí hubo un desafío interesante que me gustó enfrentar. Si salió o no, yo ya no lo sé y ya lamentablemente no hay mucha vuelta atrás. Pero ahí hubo un desafío de ver dónde y cómo poner cada cosa para que a mí me haga sentir que por lo menos, bueno, estoy poniendo una búsqueda literaria para que esto no sea una historia que entretenga, que busque otra cosa más. Al margen de que lo pueda lograr o no digo de ninguna manera que haya logrado nada. Eh, pero vos sabés que hoy, cuando lo abrí así mirándolo, dije, bueno, a ver, capaz que se escaparon más cosas de uno que las que uno pensó. Y me costaría contarle un poco, me mueve una fibra íntima un poco, digo, y bueno, porque yo también necesité disfrazar de escritura algunas cosas para poder llevarlas a muchos seres queridos. Y en algún momento pude reconocer que este libro lo escribí para 3 o 4 personas, me di cuenta con el tiempo, porque necesitaba que 2 o 3 personas aparecieran ahí, al margen de que puedan leerlo, interpretarlo, verlo, no verlo, no me importa ya, pero me da la sensación de que ahí habría algo muy personal y que ahora para mí le daría otra justificación al asunto. Es decir, bueno, quizás yo para poder instalar familiarmente con mis amistades, en mi pareja, en lo que fuera, algunas cosas, tenía que jugarlas con una carta de escritura para después decir esto que dice Mariana Negroni mucho más inteligentemente y hermosamente que yo, y con una voz mucho más linda que la mía, con un aspecto quizá más atractivo que el mío. Uno se pone a escribir algo porque quiere decir una cosa, pero después escribe otra, pero se da cuenta que en definitiva era esa. Entonces hoy me cierra a pensarlo así. Yo dudé mucho, y esto lo hemos hablado, creo, no sé, seguramente lo hemos hablado, no podría citar el momento, ni la hora, ni el lugar, pero que esto de meter géneros adentro de otra, a mí siempre me hizo ruido. Entonces, me sigue haciendo ruido, pero quizá hoy le encuentro esa justificación. Viéndolo hoy, quizás si la tomara, capaz que lo cambiaría, capaz que no, pero quizás sea algo que se quiso colar más autobiográficamente, capaz. Víctor tiene un tiempo de escritura distinto al tiempo de publicación. Está publicada en el 23, por Sí. lo que recién la miré, y fue escrita un par de años por lo menos antes, si no un poquito más. A la distancia, ¿no? Calculando que la novela tiene 4 años, más o menos, ¿volverías a escribirla de esta manera? Si hoy te dijeran, bueno, escribí una novela que hable de un chico que tiene esta sensación de ser el producto de una violación y quiere contar su historia, ¿la volverías a contar de la misma manera? A ver cómo lo puedo decir. La anécdota me resulta tan secundaria que si no hubiese usado esta búsqueda de usar el hablarle a otro, usaría esa técnica de vuelta para explorarla. Y quizá lo haría de nuevo con otra novela para ver qué me pasa ahora, porque esto es como el entrenamiento. O sea, si uno sale a correr, si uno quiere correr la maratón en diciembre, hay que arrancar hoy. Por ahí, yo siento que todas las cosas que al menos me pasa que yo voy escribiendo son entrenamiento para algún día hacer algo que yo sienta que valió más la pena. Y acá para mí hubo un entrenamiento interesante para mí, bueno, cómo ir puliendo esta herramienta de jugar con un personaje que le habla a otro y que está averiguando en realidad, pero parece tener, yo creo que en definitiva, más certezas que todos los demás personajes, quizá él. Pero siempre van a ser certezas equivocadas, porque no sé si hay certezas ciertas. Vuelvo a utilizar el lenguaje poético, soy consciente de eso. Todas las certezas van a ser equivocadas para este personaje, porque él está intentando construir su historia, que va a ser su certeza ahí. Quizás si hoy retomara a ver un Víctor de 30 años, diría, y no sé si aquello estaba tan claro. Yo no sé si la madre hoy estaría tan segura de que dijo no lo sé. No estoy cuestionando a la mujer, cuestiono al personaje. No sé si dijo un no tan claro. No sé si hoy, a ver, hoy quizá Jorge
estuviera con una joven, si tuviera hoy Jorge 16 o 14, lo que tuviera, y la chica dijera, ay, pará, no sé, no, entonces dejemos, diría Jorge, claro, porque hay otra historia, hay otra realidad. Claro, Entonces, claro. yo no sé si ese no fue tan no, y no sé si ese apuro fue tan apuro el de Jorge, no lo sé, tampoco me interesa saberlo, pero quizá tampoco le interese a Víctor, pero sí jugaría de nuevo con esto de a ver cómo hoy otro personaje puede contar una historia de este modo y a ver qué resulta. Eso sí lo repetiría con gusto, sí. Hasta quizá lo haga pronto, me gustó la idea, la propuesta, sí. Cuando Víctor se va de tu novela y pasa a un par de novelas de otra autora, Tuya, sí, eh, mm, está con el papá. sí, Ahora estoy, recién ahora me estoy dando cuenta que no está Tamara con él. Está sí, Jorge, aunque no tenga el nombre de Jorge, pero está Jorge. Y está una novia que acá aparece al principio, que para mí íntimamente sé que es ella, pero bueno, tampoco se dice. sí, Eh, Así que de algún modo lo hemos redimido a Jorge sin querer y me acabo de dar cuenta en este momento. sí. Este, Bueno, qué bueno lo que destacaste, porque también si el personaje está conforme con esa historia, o al menos un poquito con cómo fue contada, porque tiene que estar contento con que por lo menos el libro se le dedicó a él, o sea, no tendría que claro, queja, sí, ¿no? Pero que encima otra autora lo toma y demás, bueno, haberle dado un espacio al padre que no tiene en esta novela y que sí. queda medio cuquificado, ¿no? Medio hecho el cuco, aunque no lo sea tanto, quizá, me parece que está bueno, sí, sí, que él pueda recuperar, reconstruir, reelaborar o deconstruir el vínculo con su padre, sí, me pone contento, claro. Gordillo, ¿estás escribiendo algo? ¿Vas a publicar algo? Sí, ¿En qué andas? poesía, sí, Poesía. sí, sí, sí. Está listo el libro de poesía. El tema es que Ujú. hay que volver a masticarlo, hay que dejarlo un tiempo, hay que dejarlo que esté elevando y demás. Y después acá en esta misma computadora que estoy hablando con vos, hay unos 7, 8, 10 cosas que empiezan a ser cuentos y que están ahí, pero me di cuenta en estos días que lo que nos pasa muchas veces a los seres humanos por el hecho de serlo, ¿no? Eh, Hoy me acordé una frase en latín, homo sum nihil humanum mi alienum est. Soy humano, nada de lo humano me es ajeno. Y claro, no me es ajeno el mundo, no me es ajeno la situación y uno tiene que trabajar y hacer un montón de cosas. Pero me di cuenta que me está enfermando un poquito no estar dedicando una hora y media por día a esto. Y me está pasando hace un tiempito, así que creo que ya se corta. Después de este regalo, de este diálogo, de esta charla, decir, che, cortémosla, o sea, si va por ahí, si no, no vamos a tener 3 departamentos en Miami, ni la Ferrari en la puerta, tampoco me interesaría, ¿no? Porque es mucho impuesto. Eh, Vamos por ese lado. O sea que por ahí es momento de empezar a terminar de pulir esta fea. Pulir no me gusta para la poesía. En todo caso, ponerle buenas aristas, buenos pedazos de vidrio que lastimen sanamente, que lastimen con amor en la Claro. poesía, y empezar a pulir, sí, algunos cuentos y seguir dándonos gustos que permitan encuentros como este, porque no estaríamos hablando de esto y disfrutando de haber compartido personajes si no hubiéramos sacado libros. O sea, hay que sacar libros para poder hablar de ellos, no nos queda otra. ¿Con la novela estás un poco distanciado Sí, sí. Hoy quizá me reconcilia un poco esto, porque dije, uy, qué ganas de agarrar algo más. Hay no tiene título. Hay dos gérmenes de novelas. Uno sí tiene título, que es Las Comeviudas, pero Los Comeviudas, pero que quedó ahí. Y otro con un personaje que anda también relatándole a alguien una historia de algo sórdido que le pasó en una casa. Que eso salió como para novelas, pero creo que necesito, la poesía a ver, es como, yo la siento la poesía como el vaso de agua, el cuento como no sé qué, y la novela sería esa copita de vino tinto a la noche, como para decir, vamos tranquilo, acá no tiene que haber apuro, hay que dejarla un mes, un año, o 15, o 100, y que la termine otro, pero como es para tomarlo despacito, no como un vino de estos de 5.000 pesos, no, no es un vino de esos de 30, que uno dice, claro. pará, sentémonos, vamos despacito, o sea que la novela me parece que cuando se mastique un poco este libro de poesía y vaya avanzando los cuentitos, la novela, qué ganas de tener. Sí, yo creo que cuando logre instalar esto de una horita a la mañana temprano, de 5:30 a 6:30, una cosa antes de ir a trabajar, ahí es para darle a la novela unos cuantos meses, una horita diaria, si no, a mí no me sirve, sino, a mí. Gordillo, no sé si quiere agregar algo sobre su hijo Víctor o no.
Algo que quisieras decir que no lo hablamos. No, si lo tomo con ese epíteto de hijo, diría menos, o sea, dejarlo que haga su vida, porque es lo que, sí, me parece que lo que nos queda, y ahí digo nos queda, te tomo a vos, lo que nos queda de rico de nuestros padres, que nos hayan jodido poco y que nos hayan dicho, así, que se te ocurra, así te acompaño. O sea que ahí lo dejaría, no le doy más vuelta, pobre pibe, que siga el camino. Bien. Y que no es de poco valor lo que dije, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Sí. Sí, no quiero que se nos vaya el tiempo sin, tanto a vos como a las chicas que después vean la grabación, destacar lo valioso, lo estimulante, lo divertido, lo emocionante, lo incómodo, pero lo hermosamente incómodo, lo todo que es poder conversar un poquito con alguien que haya leído la obra, porque igual va a ser una conversación, no importa que la vean después las chicas y que de repente una diga, che, le quiero mandar un audio, mandáselo, bueno, o que me lo manden, ¿no? Me encantaría, porque como uno no está en el lugar de los autores que venden 100 libros por semana, está en un lugar mucho más chiquito, cosa que no incomoda para nada, gratifica igual, qué lindo que es esto de poder hablar de lo que uno hace cuando está jugando en la casa, porque esto es lúdico, esto es seguir entreteniéndose, divirtiéndose y hacernos como los serios, como que somos que tenemos una novela, acá la periodista escritora y profesora me entrevista, es un juego hermoso, y cada año que va pasando, cada mes, cada semana, cada día, cada hora, cada minuto, es más lo que yo por lo menos voy teniendo ganas de hacer, más acercándome a una jubilación en que diga, qué ganas de perder más el tiempo con esto, que en realidad no sirve más que para esto, porque uno no cambia el mundo con una novela, algunos pocos lo hicieron, pero no esperaría tanto, pero qué lindo dedicarle más tiempo a esto. Así que agradecidísimo del tiempo. Vos sabés que me acordé, mirá con quién me voy a comparar, el tipo, ya que estamos, con Sábato, porque me acuerdo que en el año 97, por ahí, o 96, 97, lo veo a Sábato un sábado, con Eduardo Falú, no, era viernes por la noche, en la Cámara Empresaria de Tandil, cuando hacían este romance de Juan Lavalle. Sí. Y me dice una colega hoy, que debe estar ya jubilada, porque era más grande que yo, o no, que me dice, ay, Antonio, cuando me acerqué, porque yo no me acerqué tanto, ay, le dije, maestro, leí todas sus obras, y dice, ¿y sabés lo que me dijo el viejo? Me dijo, el viejo con respeto, ¿no? Me dijo, pero muchacha, usted tan joven y perdiendo el tiempo conmigo, con la cantidad de autores interesantes que hay para leer. Y me gustó tomar esto de decir, bueno, qué interesante decir, gracias por tomarte un rato de este tiempo que uno usa para perderlo conmigo, bueno, con Víctor en realidad. Con Víctor. Que ya tiene una vida porque tiene un libro dedicado, o sea, es un tipo independiente. Es tan lindo que sea uno, sean 3 o sean 100.000, yo creo que el regocijo es el mismo. Lo que sentirán las autoras y autores que son leídos por cientos de miles, ¿no? O sea, explota el corazón, debe explotar el corazón. No sé, a mí me explota ahora, imagínate. Yo poco quiero agregar más que primero agradecerte por Víctor, por este pibe que te termina conmoviendo, aunque seas una roca. Gracias por la novela, una gran novela que sería interesante que sea más leída por más gente, porque hoy sobre todo, ¿no? Hoy tiene una temática tan para discutir, en el buen sentido, que sería interesante que sea una novela más masiva, aunque no sé para qué. No te agrega nada como autor, pero creo que le agregaría mucho a la gente que la lee, porque la devolución que tuve de algunas de las chicas que tomaron este taller de lectura de Víctor, estaban agradecidas o están agradecidas por haber leído esta novela. Así que es algo que me encantaría que se pudiera replicar en mucho más gente. Y bueno, y después muchísimas gracias por tomarte este rato con mi taller y poder tener la posibilidad de escuchar la voz en vivo, aunque la tomen grabada, del autor de Víctor. Así que muchísimas gracias en serio, Gordillo. Y no nos debemos nada,
Tendríamos que ir a verla, a revisar la libretita de almacén, cómo andamos en el dedo y el haber. No sé si entendió la metáfora. Por supuesto, por supuesto. Y entre esas metáforas, qué lindo compartir más que 8 minutos, ya que estamos. No, pero qué lindo, ¿no? Yo insisto, el agradecimiento hacia vos, por supuesto, como motivadora de la actividad, de este encuentro, pero también a la gente, porque sí, la novela Víctor caminó mucho más que hasta ahora que el libro de cuentos, por ejemplo, y saber que hay gente que le haya pasado, un poquito, que le haya pasado una cosita, aunque sea una crítica, no importa, pero porque aún aquel que viene y me dice, me pueda decir, che, me gustó, pero esto yo lo hubiera hecho, listo, dale, yo tomo nota, o sea, ¿cómo le voy a tomar nota? Si, ¿qué nos importa más que un lector en este caso, más allá del Claro, laburo que uno haya hecho? claro. Eh, es tan estimulante que es el agradecimiento, bueno, a vos en primer lugar, a la gente que te acompañó en el taller de lectura y a cualquiera que ojalá en algún momento lo haya leído, porque si no, ¿para qué? Si no es para eso. Está buenísimo que ocurra. Antes de olvidarme, tomé 2 capturas de pantalla para subir a las redes. No sé si te incomoda tu No, imagen. no, yo no sé si estaba lo suficientemente, pero Estabas muy lindo cuando. gracias, Esta gracias. parte la edito para que no quede. Gracias. Le agradezco que le ponga un par de filtros. Bueno, Gordillo, 1.000.000 de gracias en serio y nos estamos viendo. Lo mismo, y lo mismo para la gente que después escucha la grabación. Y muchas gracias, chicas. Este mensaje ya es para ustedes. Cualquier cosita, tienen mi WhatsApp y mi correo, así que ahí cualquier duda o cualquier comentario que le quieran trasladar a Antonio será bienvenido. Muchas gracias en serio. Chao, Gordillo. Adiós, nos vemos. Cuídate.